dice. Bien, hoy vamos a tener el curso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, el IPER-C, más conocido como IPER-C. Bien, entonces iniciamos con este curso. El contenido de este curso vamos a verlo en 9 temas, ¿ya? Introducción, objetivo, normativa legal, que es el IPER-C, peligro, riesgo y consecuencia. Vamos a ver las definiciones, control de riesgos, el IPER-C como una herramienta de gestión de riesgos. 1. Introducción. El empleador necesita anticipar y o identificar todos los peligros. Entonces, todo titular minero tiene la obligación, porque así lo indica en el reglamento, está obligado a identificar todos los peligros en la unidad minera. Por ejemplo, ¿no? En el área de mina, en el área de planta, área de geología, cada área tiene que identificar sus peligros. Estoy hablando del hiper de línea base, ¿no? Entonces, ¿quiénes participan en la identificación de estos peligros? Es un equipo, ¿sí? Ahí está el ingeniero de seguridad, el jefe de área, que es el líder de toda esa área. También participan los trabajadores, ¿no? Por supuesto, los más experimentados. Entonces ellos elaboran el hiper de línea base, el hiper que es el punto de partida. ¿Ya? Entonces cada área tiene que elaborar su hiper de línea base. Hoy vamos a ver hiper de línea base y más nos vamos a enfocar al IPER-C continuo. Objetivos. El objetivo de este curso. Este curso está diseñado para ayudarnos a identificar los peligros que nos rodean, evaluar los riesgos, teniendo en cuenta la jerarquía de controles, ¿no? Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, administrativos y EPPs, ¿no? Vamos a evaluar los riesgos y determinar los controles, ¿no? Y evaluar el riesgo residual. ¿Ya? Entonces, ¿con qué fin utilizamos el IPER-C? Pues para prevenir la ocurrencia de accidentes, trabajar de forma segura en un ambiente seguro. Ese es el objetivo. Bien, la normativa legal en nuestro reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, en el artículo 95, indica: el titular de la actividad minera deberá identificar permanentemente los peligros, evaluar los riesgos e implementar las medidas de control con la participación de los trabajadores. ¿En qué aspectos? Aquí son 6 aspectos. Los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o el análisis de la tarea. Las deficiencias de las máquinas, equipos, materiales e insumos. Las acciones inapropiadas de los trabajadores. Estos son los actos subestándar. El efecto que producen los cambios en los procesos de materiales, equipos o máquinas. Las deficiencias de las acciones correctivas. Y esta última parte, el inciso F, algo importante. Cuando hacemos el IPER-C, el hiper continuo, dice, en las actividades diarias, ¿no? Todos los días, al inicio y durante la ejecución de nuestra tarea. Entonces ya aquí al final nos menciona la realización del IPER-C continuo. 4. ¿Qué es el IPER-C? Por sus siglas, ¿no? IPER-C significa identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. IPER-C. Pero, ¿qué es? ¿Qué viene a ser el IPER-C en el fondo? Dice, es un proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus impactos y para implementar las medidas de control, ¿no? Con el propósito de reducir los riesgos. ¿Ya? Entonces aquí algo importante nos dice, es un proceso sistemático. Sistemático viene a ser un sinónimo de, es un proceso minucioso, ordenado, organizado. Minuciosamente hay que identificar los peligros. A eso se refiere el proceso sistemático.
Esquema del proceso del I per C. Bien, estamos viendo la secuencia básicamente de cómo realizamos el I per C. En primer lugar, identificamos los peligros. En segundo lugar, evaluamos los riesgos. Y cuando evaluamos los riesgos, debemos tener en cuenta la probabilidad, frecuencia y las consecuencias, ¿no? Entonces usted cuando evalúa el riesgo, ¿no?, tiene que identificar estas probabilidades. ¿Qué tan probable es de que se concrete o se dé por hecho ese riesgo? ¿Es probable? ¿No es probable? ¿Y qué consecuencias, daños o severidad nos puede causar? Por ejemplo, ¿no?, un golpe, una fractura de uno de los huesos de las extremidades, incluso hasta la muerte, ¿ve? Ahí evaluamos la severidad, ¿no? Está relacionada. La evaluación de riesgos consiste en la combinación de las probabilidades versus la severidad. ¿Qué más? Una vez evaluados los riesgos, ¿no?, evaluamos las medidas de control. ¿Qué medidas de control debemos implementar para que no se concrete ese riesgo? Y aquí hay que tener en cuenta la jerarquía de control de riesgos, ¿no?, desde eliminación, sustitución, hasta EPPs, que es el último nivel. Y finalmente, evaluación de riesgos residuales o riesgos remanentes, ¿no? Es el riesgo mínimo que debe quedar después de haber implementado los controles. Bien, veamos con respecto a los peligros, ¿no? Bien, aquí estamos viendo la definición, ¿no? Pueden haber muchas definiciones, ¿no?, como ISO 45001, ¿no?, el cual dice fuente, situación o acto, ¿no?, con potencial de causar daños a la persona. Entonces pueden haber muchas definiciones. Aquí en este curso estamos viendo todo con respecto a nuestro reglamento de seguridad y salud ocupacional e minería, ¿no?, el decreto supremo 024. ¿Bien? Entonces en este reglamento indica la definición como estamos visualizando, ¿verdad? Dice peligro, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a la persona, equipo, proceso y ambiente. ¿Ya? Entonces analicemos estas dos palabras, situación y característica intrínseca. Situación, ¿qué viene a ser situación? Situación es cuando el trabajador se encuentra realizando algo. O sea, ¿en qué situación se encuentra? Por ejemplo, ¿no?, aquí dicen, si hablamos, ¿no?, situación de ocasionar daño. Por ejemplo, aquí vemos un trabajador utilizando una herramienta. ¿Cuál vendría a ser el peligro acá? Algunas veces he visto, ¿no?, que se comete un error cuando decimos, ¿no?, peligro, herramientas, herramienta eléctrica, herramienta de poder. Pero esa herramienta, si está encima de una mesa, de un estante, así, desenchufado, ¿es un peligro? No lo es, porque está ahí, no tiene potencial de causar daño, ¿no? Pero si una persona lo utiliza, ya lo va utilizando como vemos aquí en la imagen, ahí sí es un peligro, ¿no? Entonces es la situación en la cual se encuentra una persona, ¿ya? Usar herramientas, subir escaleras, ¿eh? Hay una persona, alguien está conduciendo un vehículo, ¿eh? ¿En qué situación nos encontramos? ¿Ya? Entonces eso se refiere a situación, cuando alguien actúa, ¿no?, está realizando algo, un trabajo. Cuando nos dice característica intrínseca, esta palabra de intrínseca o intrínseco significa propio de sí mismo. Propio de sí mismo. Por ejemplo, para entenderlo mejor, todos conocemos la nieve o nevada. Si hablamos de nieve, ¿de qué color es la nieve? ¿Cuál es su característica intrínseca de la nieve? Su característica intrínseca de la nieve es de color blanco. La nieve es blanco. Eso nadie lo va a cambiar. La nieve es blanco aquí, en este lugar, en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Suiza, Estados Unidos, Canadá. La nieve es blanco. Entonces una propiedad intrínseca, una característica intrínseca de la nieve es blanco. No puede haber una nieve de color rosado, de color celeste, no puede haber. Entonces,
Aquí vemos un ejemplo con peligro, ¿sí? Dice característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño. Estamos viendo, por ejemplo, acá una sustancia química muy peligrosa, ¿no? Seguramente algunos ya lo han reconocido, básicamente los trabajadores de planta, ¿no? Este es el cianuro de sodio. Cianuro, no decimos muy corto, cianuro, en realidad es cianuro de sodio, ¿no? ¿Ya? Entonces vienen en esta presentación de pellets, como si fuesen unas lentejas o almendras, ¿ya? Vienen en estos envases, en estos cilindros. Entonces, cuando hablamos de una sustancia química muy peligrosa, ¿cuál es su característica intrínseca? ¿No? Ahí está, digamos, en un ambiente, en un almacén, ahí está, en un cilindro, en su envase. ¿Cuál es su característica intrínseca? Su característica intrínseca de esta sustancia química es que es venenoso, es muy venenoso. Y su consecuencia, pues, nos puede causar la muerte, ¿ya? Entonces, ahí está el veneno. Esa es una característica intrínseca. No hay necesidad de que un trabajador interactúe, ¿no? O sea, vemos, a la distancia vemos, identificamos una sustancia química. Ah, no, eso es venenoso. O usted está en la mina, está ingresando a su labor y a la distancia detecta que está lleno de humos, gases. Ah, no, su característica intrínseca de esta labor es que me puedo gasear, ¿eh? Entonces le identificamos a una distancia, ¿eh? Podemos identificarlo a una distancia, o si existe, ya significa que tiene una característica intrínseca de causar daños, ¿no? Entonces, si olvidamos esta palabra de situación o característica intrínseca, recuerdo, ¿qué es un peligro? Es algo capaz de ocasionarnos daños. No olvidemos eso. Es algo, ¿ya? Ese algo, esa roca suelta, ese cable pelado, me puede causar daños. Vehículos en movimiento, me puede causar daños, ¿eh? Ese es el algo, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo tipos de peligros, ¿no? ¿Ya? Existen tres tipos de peligros. Hay peligros visibles, peligros ocultos y peligros en desarrollo, ¿ya? Los peligros visibles son todos aquellos que podemos identificar haciendo uso de nuestros cinco sentidos. El más importante, la vista, ¿no? Podemos identificar muchos peligros. También podemos identificar con nuestro sentido de la audición, ¿eh? Escuchamos un peligro. También con el olfato podemos sentir, ¿no? Algún tipo de gas, el olor, ¿eh? Entonces, el tacto, ¿no? Entonces, utilizando los cinco sentidos, usted puede identificar los peligros, ¿sí? Y déjeme decir que alrededor del 95% de los peligros que existen o que nos rodean, ¿no? El 95% son peligros visibles. O sea, ¿qué significa? Significa que ustedes lo pueden identificar, ¿eh? Podemos identificarlo. El segundo, ¿no? Peligros ocultos. Estos peligros ocultos ya no pueden ser identificados por nuestros cinco sentidos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ya de instrumentos de medición. Por ejemplo, un peligro químico en mina, gases, ¿sí? Un agente químico, gases. Por ejemplo, estoy hablando me refiero al monóxido de carbono, el CO. Es un gas que no se puede ver, no tiene olor, no tiene sabor, por lo tanto es un peligro oculto, ¿no? No lo identifican nuestros cinco sentidos. Un peligro físico, radiación igual, no se puede identificar con los cinco sentidos, la radiación. Un peligro biológico que no se puede identificar. En este momento estamos atravesando una pandemia. ¿Cuál es el virus que provoca el COVID-19? El SARS-CoV-2. No se puede identificar. ¿Qué más tenemos? Peligros en desarrollo. En desarrollo significa que estos peligros van empeorando en el tiempo. Por ejemplo, vemos acá en esta imagen, ¿ve? Hay un volquete, una excavadora y están sacando un tipo de material tipo arcilla, ¿eh? Un material, ¿no? Están sacando
Y si no llevan el talud o estarán llevando tal vez el ángulo de reposo y lo demás, sin embargo, puede estar desarrollándose un peligro, ¿no? Puede estar desarrollándose un peligro y en un momento se desliza y podría sepultar a ambos equipos, ¿no? Ambos equipos y los operadores, por supuesto, ahí adentro. Puede estar desarrollando. Usted ha escuchado una noticia en los Estados Unidos, Miami, en Miami, un edificio, ¿no? Se derrumbó, se desplomó un edificio, ¿no? Hasta este momento que yo les indico son 16 muertos, ¿no? Entonces, un edificio que se haya derrumbado es que había un peligro en desarrollo, tal vez en las bases, en la cimentación, ¿no? Y del mismo modo pueden estar sucediendo peligros en desarrollo, ¿no? En nuestra unidad minera. Por eso es importante realizar el mantenimiento preventivos, las inspecciones, ¿no? Por ejemplo, en pique, ¿no? Hacemos mantenimientos del cable, del skip, de las jaulas, para evitar que se vayan desarrollando estos peligros. Bien, entonces ya sabemos que es peligro, ¿no? Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionarnos daños. Si usted se olvida esa definición, no lo olvide decir, ¿no? Un peligro es algo que nos puede causar daños a la persona, equipo, proceso y ambiente. Bien, aquí vemos clasificación de peligros. Hay muchos tipos de peligros. Peligros físicos, peligros químicos, peligros mecánicos, peligros eléctricos, biológicos, ergonómicos, psicológicos, naturales, locativos, ¿eh? Muchos. Veamos algunos ejemplos de cada uno de ellos. Peligros físicos: ruido, vibración, iluminación, temperaturas extremas, radiación, presiones anormales. Peligros químicos: polvos, humos metálicos, neblinas, gases, vapores, sustancias químicas. Peligros biológicos: virus, bacterias, hongos, parásitos, vectores. Peligros eléctricos: alta tensión, baja tensión, electricidad estática. Peligros físico-químicos: fuentes de calor, hornos, calderas, muflas, ¿eh? Explosivos, todo tipo de explosivos, dinamitas, munición. Psicosociales: peligros psicosociales: contenido lateral, relaciones humanas, organización, tiempo, trabajo, gestión del personal. Peligros locativos: esto tiene que ver, locativo significa el entorno, el lugar donde trabajamos. ¿Cómo está nuestro lugar de trabajo? ¿No? ¿Qué peligros podemos encontrar? Falta de señalización, falta de orden y limpieza, almacenamiento inadecuado, superficies de trabajo defectuosas y así, muchos más. Peligros ergonómicos: posturas inadecuadas, sobreesfuerzo, movimientos forzados, dimensiones inadecuadas, distribución de espacio y demás, ¿no? Muchos peligros. Peligros mecánicos: herramientas defectuosas, máquinas sin guarda de seguridad, equipo defectuoso o sin protección, vehículos en mal estado. Peligros naturales: sismos, tormentas eléctricas, deslizamiento de tierras o los huaicos. Entonces, los peligros, pueden haber muchos tipos de peligro, nos rodean. Toda actividad que realizamos conlleva a peligros y riesgos. Bien, aquí estamos viendo ejemplos de peligros, pero teniendo en cuenta lo que decía la definición de peligro, ¿no? Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionarnos daños. Aquí a la persona, equipo, proceso y ambiente, eso ya lo sabemos, pero más importante, la vida del ser humano, ¿no? Más importante nuestra vida, ¿no? Situación o característica intrínseca de algo que nos puede causar daño. Y les decía, ¿no? De que situación es cuando el trabajador está realizando algo, o sea, en qué situación se encuentra ese trabajador. ¿Ya? Por ejemplo, trabajar en altura, ¿no? Trabajar en altura es un peligro. Usar herramientas, subir y bajar una escalera es un peligro. Conducir vehículos. Fíjese aquí, incluso realizar deportes. ¿Eh? Es un peligro también realizar deportes, todo tipo de deportes. ¿Eh?
¿Qué más? Perforar, como vemos en la imagen, ¿no? Una perforación manual. Reparar cebos. Entonces, situaciones cuando alguien está realizando algo. Peligros teniendo en cuenta la característica intrínseca. Por ejemplo, acá dice macizo rocoso inestable o roca suelta, ¿no? Ahí está. Identificamos a la distancia y, no, ese puede aplastar algo. Su característica intrínseca de una roca suelta es que puede aplastar a alguien. Sustancias químicas, ya lo decía, ¿no? ¿Cuál es la característica intrínseca de una sustancia química? Puede envenenar, puede intoxicar. Labor con ventilación deficiente, característica intrínseca. Alguien se puede gasear. Piso resbaloso, ruidos perjudiciales, vibración, cable pelado. Vemos un cable pelado. ¿Quién decimos, no? Alguien no se percató, pero dejó el cable pelado ahí empalmado, energizado. ¿Cuál es la característica intrínseca? De que en contacto con alguien, con una persona, lo pueda electrocutar, ¿no? Un shock eléctrico. Entonces, eso teniendo en cuenta situación y característica intrínseca. Bien, hemos visto lo que es el tema de peligro. Ahora veamos riesgo. ¿Qué es el riesgo? Bajo la definición en el artículo 7 del reglamento, ¿no? Indica que el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Y para no olvidarnos, ¿no? Podemos resumir, ¿qué cosa es un riesgo? El riesgo es la probabilidad de que un peligro genere daños. Así, más corto y ya no lo olvidamos. Nuevamente, ¿qué riesgo? Probabilidad de que un peligro pueda generar daños. ¿A quién? Ya lo sabemos, eso sí ya lo sabemos, a la persona, equipo, al ambiente. Bien, entonces, es el tema de riesgos importante para realizar la evaluación de riesgos. ¿Qué es una evaluación de riesgos? Dice, el proceso de evaluación de riesgos derivados de un peligro, teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y la toma de decisión, si el riesgo es aceptable o no. Entonces, cuando hacemos nuestro IPRC, tenemos que llegar a un riesgo aceptable, un riesgo tolerable. Entonces aquí vemos 4 tipos de riesgos. Hay riesgos puros, o algunas veces decimos riesgo inicial, es casi lo mismo, riesgo puro o el riesgo inicial. Riesgo inherente, riesgo tolerable y el riesgo residual. Veamos cada uno de ellos. Bien, el riesgo puro, ¿no? El riesgo puro es el riesgo de inicio, ¿no? Cuando evaluamos, dice, riesgo evaluado sin considerar la aplicación de las medidas de control sobre este. Entonces, riesgo puro viene a ser cuando todavía no se ha considerado, no se ha determinado las medidas de control. Por ejemplo, aquí vemos un riesgo puro, ¿no? En esta imagen. Esta imagen es aproximadamente de los años 50, 1950, de esa década, en los Estados Unidos, el boom de la construcción en ese país. Entonces, en ese entonces, fíjese, esta es una foto real, este es un trabajador, fíjese, no utiliza ningún tipo de equipo anticaídas. Esto vendría a ser un riesgo puro, sin tener en cuenta las medidas de control. Pero alguien puede decir, no, en esa época no había arnés. Posiblemente no haya habido un arnés. Sin embargo, la persona, uno mismo, identifica los peligros y por lo menos, pues en ese entonces, algo, ¿no? Un cinturón de seguridad, algo, ¿no? Algo con el cual que si me caigo, evita que me caiga hasta el suelo, hasta el piso. Entonces, a eso se refiere, el riesgo puro, cuando no se tiene las medidas de control. Riesgo inherente. ¿Qué significa el riesgo inherente? Existe de manera intrínseca, puede generarse por factores internos o externos, no puede ser eliminado. O sea, ¿qué significa? Que el riesgo no se puede eliminar. ¿Ya? Entonces ustedes cuando realizan su IPRC, ¿no? En sus labores, identificamos un riesgo alto de color rojo.
determinamos las medidas de control, nuevamente evaluamos el riesgo residual y si no se pudiese bajar al color amarillo, al color verde en nuestra matriz de evaluación de riesgos, ¿no? Usted ha hecho todos los medios posibles de determinar los controles, sin embargo no se puede bajar, sigue saliendo riesgo alto de color rojo, entonces un riesgo puro también puede ser riesgo inherente, porque no se puede eliminar el riesgo. Fíjese aquí, vemos una imagen, un ejemplo. Esta imagen lo tomé de Ingemet. ¿Ya? Es un poco difícil. Me hubiese gustado que hubiese estado más nítido. Bien. Esto fíjese acá dice un lugar. El lugar se llama Pirata, está en la región de Huancavelica. Algunos tal vez lo conozcan. ¿Ya? Entonces, en este lugar, en la década de los 60 estaban realizando una labor, ¿no? Una cortada, ¿no? Convencional, por supuesto, en esa década. ¿Ya? Y con su minería con rieles. Entonces, en ese entonces, ellos estaban avanzando es la cortada, ¿no? Esos mineros de ese entonces. De repente, a una distancia, ¿no? No sé cuánto es, no hay muchos datos. A una distancia, ellos intersectan una fuente, aguas subterráneas, aguas termales, ¿no? Entonces hacen una voladura y de repente agua caliente, muy caliente, altas temperaturas. ¿Bien? Entonces el peligro, pues una labor lleno de agua caliente, la temperatura insoportable, ¿no? Entonces la empresa de ese entonces, en este lugar llamado Pirata, está en el distrito de Huachocolpa, Huancavelica. Entonces, ¿qué hicieron en ese entonces? Lo llegaron a taponear, ¿eh? Vemos el tapón ahí. ¿Eh? Tanto fue la presión del agua, sin embargo, hasta hoy en día sigue saliendo, ¿eh? Agua termal. Entonces, ¿había qué cosa? Un riesgo, ¿no? Un riesgo inherente que ya no se podía controlar, ¿no? No se podía eliminar el riesgo. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Cuando no se puede reducir un riesgo, se paraliza el trabajo. ¿Bien? Entonces, en nuestro IPERCEN de color rojo, ¿no? Matriz de evaluación de riesgos, no podemos disminuir los riesgos, sigue saliéndonos rojo, ¿qué hacemos? Ya ese es un riesgo inherente. ¿Y qué se tiene que hacer? Paralizar, detener ese trabajo. Y eso es lo que han hecho acá. Han taponeado. Sin embargo, la presión del agua, ¿no? Llegó a salir, ¿no? Logró salir y sigue saliendo hasta hoy en día. Y pues en la parte de abajo hoy en día hicieron un par de piscinas, ¿no? Piscinas de aguas termales. Bueno, lo aprovecharon ya en otra cosa, ¿no? Sigamos viendo riesgos. Riesgo tolerable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y a su política de seguridad y salud ocupacional. Entonces, este riesgo tolerable, cuando decimos tolerable, es que ya acepta también la organización, la empresa lo acepta. Dice, puede ser tolerado, puede ser aceptado. Entonces evalúa, no, sí se acepta, sí es tolerable, ¿no? Entonces generalmente en nuestra matriz de evaluación de riesgos nos sale de color amarillo, el riesgo medio. Eso vendría a ser el riesgo tolerable, ¿eh? Por ejemplo, aquí vemos, hace un momento vimos el riesgo puro, ¿no? Un trabajador sin equipo anticaídas, aquí está. Esto no es aceptable, esto no es tolerable en nuestra empresa. ¿Quién puede trabajar sin un equipo anticaídas? No es aceptable, ¿eh? No es tolerable. En cambio, vemos acá otra foto ya de la actualidad. Fíjese, un trabajador realizando trabajo a gran altura, está con su equipo anticaídas, ¿eh? Muy bien anclado, con un cinturón de restricción, ahí también que está haciendo un anclaje también. Entonces, aquí el trabajo es de alto riesgo, es cierto, pero tiene las medidas de control. Ahí está el equipo anticaídas. Entonces, esto sí es
tolerado por nuestra organización, por nuestra empresa. Riesgo residual. Dice, es el riesgo remanente que existe después de que se haya implementado las medidas de control. Riesgo residual. Generalmente nos va a salir de color verde. Es riesgo remanente. El riesgo ha sido reducido al mínimo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un scoop ingresando a una labor. Antes de que este equipo ingrese a esta labor debió haber estado lleno de gases. ¿Y qué tenemos que hacer para eliminar ese riesgo? ¿Cuál es el control? Ventilación. Ahí está la manga de ventilación. Entonces, una vez ventilado la labor, ¿hay riesgo de gaseamiento en una labor ventilada? Muy raro, ¿no? Muy raro que alguien se gasee en una labor ventilada, ¿no? Difícilmente. ¿Ya? Entonces, es un riesgo mínimo, remanente. ¿Ya? Entonces, por eso vemos que el equipo ya está ingresando. Entonces, algo para meditar, ¿no? Piensa en una actividad que normalmente usted realiza. ¿Qué tan alto es su riesgo? Consideraciones para la evaluación de riesgos. Dependiendo de donde veas las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. Aquí algo importante esta palabra, percepción. Cada persona tenemos distintas percepciones. Visualizamos de un modo distinto. Evaluamos de un modo distinto. Por ejemplo, ¿no? Alguna vez hemos estado en una labor, en un frente de trabajo, ¿no? Y de repente llega el ingeniero de seguridad, ¿no? Llega el ingeniero y comienza a identificar, revisa nuestro IPRC y nos dice, ¿qué pasó con este peligro? No está identificado en su IPRC, ¿no? Oh, sorpresa, ustedes no se dieron cuenta. El ingeniero nos hace tomar las medidas correctivas, tal vez nos da una sanción por no haber identificado. Bien. Luego de que se retira o se va el ingeniero de seguridad, alguna vez un trabajador comenta y dice, ese ingeniero de seguridad es muy exagerado. Es muy exagerado. ¿Cómo va a ser un peligro ello? ¿Cómo me va a causar daño a ello? Es muy exagerado el ingeniero. Entonces, debemos mejorar nuestra percepción para identificar correctamente y evaluar los riesgos. Por ejemplo, aquí vemos dos muñecos mineros. Fíjese, este muñeco de acá, él está visualizando 4 puntales o 4 durmientes. Ahí está, durmientes. Aquí el otro minero, ¿no? Este dibujo está visualizando 3 puntales o 3 durmientes. Son percepciones distintas. Entonces, fíjese, este simple dibujo, que son líneas, son trazos, ¿cómo confunde a nuestro cerebro? Nos confunde. Entonces, un modo de mejorar nuestra percepción es siendo exagerados. Entonces, cuando ustedes identifiquen los peligros, sean exagerados, igual que el ingeniero de seguridad. Hay que ser exagerados. Y déjenme decirle, la seguridad empieza con la exageración y la seguridad se acaba o termina con el exceso de confianza. Bien, entonces aquí vemos el esquema para evaluar los riesgos, ¿no? Cuando vamos a evaluar los riesgos, nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué puede suceder? ¿Qué me puede suceder? Cuando hablamos más de la persona tomando importancia a la vida del ser humano, decimos, ¿no? ¿Qué me puede suceder? ¿Qué nos puede suceder? Y también háganse esta pregunta. ¿Con qué frecuencia? ¿Es probable? ¿No es probable que me suceda? ¿Y con qué severidad? Este es el daño, ¿no? ¿Me puede golpear? ¿Me puedo fracturar un hueso? ¿Me puede matar? Ese es ya el daño, la severidad. ¿Y qué medidas debemos de tomar para que no nos suceda? Para que no pase ese algo que ya hemos evaluado. ¿Qué medidas debemos tomar? Entonces, veamos ejemplo de
peligro, riesgo y consecuencia, ¿eh? Sección 7. Bien, hemos visto ya definición de peligro. ¿Qué dijimos? Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños, ¿no? Persona, equipo, proceso, ambiente, ya lo sabemos. Riesgo, la probabilidad de que un peligro pueda generar daño. Entonces ahora veamos la definición de consecuencia. ¿Qué es la consecuencia? Se refiere al resultado de una vez producido o concretado el riesgo, ¿no? Cuando el riesgo se realiza, se concreta, eso viene a ser la consecuencia. Dice, en términos generales, hecho o acontecimiento derivado que resulta inevitable y forzosamente otro, ¿eh? Entonces, la consecuencia, ¿cuándo sucede la consecuencia? Cuando las medidas de control no han sido las adecuadas. Y esa consecuencia ya es el daño, ¿no? En otras palabras, ya es el accidente. ¿Eh? Ejemplo, cortes, golpes, quemaduras, fracturas, ya es el accidente. ¿Eh? Entonces, sigamos viendo peligro, riesgo, consecuencia. Aquí vemos, por ejemplo, un peligro, ruido, por un jumbo, una scoop. Aquí vemos por un molino en una planta concentradora. El peligro es ruido. El riesgo es la sobreexposición a ese ruido. ¿Sí? Entonces, la consecuencia viene a ser una hipoacusia, o también conocido como sordera, ¿no? Poco a poco en el tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando el peligro se materializa, ¿qué es lo que dice el riesgo? ¿No? Probabilidad de que un peligro se materialice. Entonces, cuando el peligro se materializa, entonces el riesgo se realiza, se concreta. Y por lo tanto sucede la consecuencia. Ya es el daño. Veamos algunos ejemplos de peligro, riesgo y consecuencia. Por ejemplo aquí, roca suelta, peligro. ¿Cuál es el riesgo? Aplastamiento. Consecuencia, muerte. Gases nitrosos en una labor. Riesgo, exposición a inhalación. La consecuencia, gaseamiento, asfixia, incluso muerte también. Explosivos, riesgo, explosión. Consecuencia, muerte. Por ejemplo, aquí vemos en la parte de abajo. Sustancias químicas, hemos hablado. ¿Cuál es el riesgo? Contacto con la sustancia química, intoxicación, dermatitis. Si es una sustancia química muy venenosa, incluso la muerte. Piso resbaloso, caída al mismo nivel. Consecuencias, fractura, fisura, confusión. Entonces la consecuencia es cuando el peligro se materializa, entonces el riesgo se realiza, porque ese riesgo ya lo hemos identificado, y la consecuencia se da. Entonces esto ya viene a ser el accidente. ¿Y cuándo sucede la consecuencia? ¿Cuándo se realiza? ¿No? Cuando las medidas de control no han sido las adecuadas, en algo ha fallado. 8. Control de riesgos. Después de identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados, necesitamos implementar los controles. Y esta es la parte más importante del IPRC. Determinar los controles a implementar. ¿Ya? Y para ello hay que tener en cuenta lo que indica el reglamento en el artículo 96. ¿Ya? ¿Qué es lo que indica? ¿No? La jerarquía de control de riesgos. ¿Ya? Entonces son 5 niveles de control de riesgo. El primer nivel, eliminación, sustitución, control de ingeniería. ¿Ya? Entonces, si no pudiésemos eliminar un peligro, pensamos en sustituir, ¿no? Ese proceso, ese medio de trabajo, un equipo, una máquina. El tercer nivel, implementar controles de ingeniería. Hasta aquí, ¿no? Estos 3 niveles son efectivos. Eliminación, por supuesto, el mejor, el muy efectivo. ¿Ya? Pero hasta este tercer nivel son conocidos también como barreras duras, o sea, son efectivos. En cambio, estos dos últimos, control administrativo y el uso de equipo de protección personal, son controles blandos o barreras blandas. Es más probable ahí sí que suceda un accidente. ¿Ya? Entonces recuerden, el uso del equipo de protección personal es el menos efectivo, es el quinto nivel. ¿Ya? Es lo último, el EPP. Mejor veamos algunos ejemplos. El primer nivel, dice, eliminación, dice, consiste en deshacerse del peligro. Fíjese acá, aquí estamos viendo un jumbo, un equipo de perforación. Antes de que este jumbo pueda ingresar a esta labor debió haber estado lleno de gases,
debió haber habido rocas sueltas. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos los gases con ventilación, eliminamos las rocas sueltas. ¿Qué hacemos? Desatamos, sostenemos la labor. Entonces hemos hecho eliminación de gases y rocas sueltas. Y recién puede ingresar el humo. Aquí vemos una imagen de un cocodrilo, un dibujo, ¿no? Yo recuerdo aproximadamente hace 5 años, una noticia de Estados Unidos. Resulta que había una familia que tenía de mascota un cocodrilo en su piscina. Sí, en el mundo hay muchas familias así raras que tienen animales salvajes. En la India tienen serpientes venenosas de mascota. En Medio Oriente algunos tienen leones, tigres de mascota. Bien, hagamos un ejemplo con esta mascota. Imagínese que usted tiene de mascota a este animalito, a este cocodrilo. ¿Cuál es el peligro? El peligro vendría a ser esta mascota, este cocodrilo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que se lo pueda devorar a usted, se lo puede comer a usted. Eso vendría a ser el riesgo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? En primer lugar, pensamos eliminar. Aquí estamos viendo de que le está apuntando con una flecha. En nuestro país no podemos matar ningún animal silvestre. Los animalitos están protegidos por leyes, ¿no? Matar un animal silvestre, llámese una vizcacha, un zorro, pena de cárcel, mínimo 4 años. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo eliminamos entonces? Aquí dice, consiste en deshacerse. ¿Y cómo nos deshacemos de este animal, de esta mascota? Pues lo llevamos a un zoológico o lo devolvemos a su hábitat natural y ya no está en su casa. ¿Qué hizo usted? Eliminación. Ya no hay nadie quien se lo coma a usted. Fíjese, si no pudiésemos hacer eliminación, no se pudiese eliminar, pasamos al segundo nivel. Sustitución. Dice, consiste en sustituir el equipo, material o proceso peligroso por uno menos dañino. Aquí vemos un tecle. Si pueden visualizar, el tecle está roto, ¿eh? Aquí la cadena. Yo no puedo amarrar con un alambre ese tecle o con un jeve, no lo puedo amarrar y utilizar, no se puede. Entonces, ¿qué debo hacer? Sustitución, sustituyo por un tecle nuevo y así evito caída del objeto, ¿no? Entonces, de ese mismo modo, podemos sustituir un equipo, una máquina, un ventilador que genera mucho ruido por algo que no. Puedo sustituir una sustancia química muy venenosa por una sustancia química menos dañina. Sustitución. Aquí, en el caso de nuestro ejemplo de la mascota, fíjese. Imagínese, usted está en su casa y tiene su mascota, usted tiene hijos menores y dice, no, le dicen, papá, sí o sí tiene que haber mascota. Entonces, usted no puede eliminar mascotas, sí o sí tiene que haber una mascota en la casa. Entonces, ¿qué hace? Sustituye a la mascota, en este caso, un gato. ¿Y qué es lo que ha hecho usted? Ha reducido, ha minimizado el riesgo. El riesgo con un gato, por supuesto que es menor, ¿no? Bien, entonces pasamos al tercer nivel. Si no se pudiese eliminar, no se pudiese sustituir, pasamos al tercer control, control de ingeniería. Consiste en aplicar controles a otros elementos asociados al peligro. Se trabaja en la fuente de emisión, las vías de transmisión, aislar a los trabajadores del peligro. Aquí vemos un motor, una bomba, y ya imaginamos que detrás de esta guarda hay una polea, fajas en movimiento. Entonces, la guarda viene a ser un control de ingeniería. Al fondo vemos pasamanos o barrandas, el cual evita caída a desnivel. También es un control de ingeniería. Fíjese aquí. Bien, sigamos hablando de control de ingeniería. Por ejemplo, en mina, el uso de ventiladores viene a ser un control de ingeniería. Extractores, silenciadores, controles de ingeniería. En el caso de nuestra mascota, pues no podemos eliminar, si no podemos eliminar, sustituir. Lo colocamos dentro de una jaula, eso vendría a ser un control de ingeniería. Cuarto nivel, controles administrativos. Consisten en enfocarse en la manera que trabajan las personas y en la capacitación, PETS, PETAR, señalización, capacitación, ¿no? Básicamente estar capacitado y que todo ese ambiente esté señalizado.
Por ejemplo, aquí vemos una imagen donde dice velocidad máxima 40 kilómetros por hora. Un conductor que esté capacitado, que cumpla con las señalizaciones, pues va a cumplir con esta velocidad, ya que más adelante hay una curva cerrada en U, una curva ciega, y también nos dicen no adelantar. Entonces, la persona, el conductor capacitado, no se va a accidentar. Pero alguien que no cumple con las señalizaciones o no está capacitado, pues no va a cumplir esta velocidad. Imagínense que pase a 80, 90 kilómetros por hora, pues se va a accidentar. Va a haber colisión, choque. En nuestro caso de la mascota, fíjese, aquí dice manténgase lejos, y ahí está. El quinto nivel, quinto y último nivel, el uso de EPP, o equipo de protección personal. Consiste en realizar el uso del equipo de protección personal del trabajador. Debe utilizarse cuando ya se tiene otro tipo de controles. Entonces, ¿qué nos está indicando aquí? Que el EPP debemos utilizarlo cuando ya hemos implementado eliminación, sustitución, ingeniería administrativos. Esos 4 anteriores que hemos visto deben estar reimplementados. Entonces, el EPP, ¿cuál es su función del EPP finalmente? El EPP solamente nos garantiza protección ante riesgos residuales, porque usted ya implementó los controles. Cuando hace la evaluación de riesgo residual, siempre dejan riesgos residuales. Con esto que estoy indicando, que en la actividad minera difícilmente llegamos a un riesgo cero, difícilmente. Entonces, el EPP debe brindarnos protección ante esos riesgos residuales, o sea, utilizarlo en todo momento. Bien, entonces el I+C, ¿no? Ya lo decíamos, ¿no? Es identificación de peligros, de riesgos y medidas de control. ¿Ya? En resumen, entonces, no lo olviden, cuando identifique los peligros, hágase esta pregunta: ¿qué me puede dañar? ¿Qué me puede dañar? ¿Qué me puede lesionar? ¿Esa roca suelta me puede dañar? ¿Ese equipo en movimiento me puede dañar? ¿Ese cable pelado me puede dañar? ¿Esa sustancia química me puede dañar? El riesgo, cuando evalúo el riesgo, ¿qué puede pasar? ¿No? ¿Qué me puede pasar? ¿Me puede aplastar? ¿Me puede atropellar? ¿Me puedo envenenar? ¿Me puedo electrocutar? Y los controles, hágase la siguiente pregunta: ¿qué puedo hacer para que no me suceda? ¿Qué puedo hacer para que no me dañe? Ahí están las medidas de control. Veamos esta imagen, ¿no? Dice, ¿qué me puede dañar? Ese es el peligro. Vamos a identificar el peligro. ¿Qué me puede dañar? En este caso, si vemos, son trabajadores realizando algún tipo de trabajo en un desnivel, ¿no? Trabajos en altura. Eso vendría a ser. El peligro es realizar trabajos en altura. Estoy hablando de situación, ¿ve? Están en una situación de realizar trabajos en altura. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es caída, ¿no? Caída a desnivel. Se pueden caer. ¿Qué puede pasar? Que se pueden caer. ¿Qué puedo hacer? Las medidas de control. Entonces, recuerden, son 5 niveles. En primer lugar, ¿qué pensamos? Eliminar. ¿Ya? ¿Qué cosa eliminar? El peligro, ¿no? Dice, trabajo en altura. ¿Podemos eliminar el trabajo en altura? No, porque ellos necesariamente van a realizar ese trabajo en altura. Sí o sí, necesitan estar arriba, alto. Entonces no se puede eliminar el trabajo en altura. Entonces pasamos al segundo nivel, sustitución. ¿Qué podemos sustituir? Fíjese este andamio, 2 tablas. Este andamio no es certificado. Es un andamio no certificado, ¿no? Puedo decir lo que es un andamio hechizo. Entonces, nosotros debemos utilizar andamios certificados. Entonces, cuando hablo de sustitución, en primer lugar, sustituyo todo el andamio, porque este no es certificado. Entonces, sustituyo, ya estamos haciendo control de sustitución. Y seguimos evaluando, ¿no? Ya hemos sustituido el andamio. Controles de ingeniería. El mismo andamio es un control de ingeniería, porque ese andamio tiene sus escaleras, tiene sus escotillas, tiene sus barrandas, tiene sus rodapiés. Entonces difícilmente o es menos probable de que alguien ya se va a caer.
Seguimos bajando, ¿no? Ya, controles administrativos. Dos cosas, que el personal tiene que estar capacitado, autorizado, y señalización en la base, ¿no? Señalizaciones para que terceras personas no estén ahí, contar con un observador de trabajos en altura, ¿no? Controles administrativos. Y el último nivel, EPP, el uso del arnés, ¿no? Entonces, no se olviden de esos 5 niveles. 9. IPER-C como herramienta para la gestión de riesgos. Entonces, al inicio les hablaba de que el titular tiene la obligación de identificar los peligros, ¿no? Estábamos hablando del IPER de línea base. ¿Quiénes realizan? Personas especializadas, ¿no? El líder o el jefe de área, el ingeniero de seguridad, y con participación de los trabajadores. Los más experimentados cuando se elabora el IPER-C. Entonces, el IPER de línea base, que es el punto de partida, este hiper de línea base se debe difundir en los primeros días del mes de enero a todo el personal. Y este hiper de línea base debe estar publicado en los distintos frentes de trabajo. Entonces, este hiper de línea base se enfoca en el proceso, la actividad y también en la tarea. Por ejemplo, un proceso en mina. Proceso ya es operaciones mina. La actividad, una actividad, ¿no? Desarrollo de una rampa, ahí está, actividad. Y una tarea, ¿no? Una tarea, perforación, limpieza, sostenimiento, ¿no? A eso se refiere. Entonces, en cambio, el hipercontinuo, que hemos visto mayor parte, el que realizan ustedes todos los días, ellos se enfocan netamente en la tarea, en lo que usted va a realizar. El hiper va a ser un poco más completo. Aquí estamos viendo el anexo 8, el hiper de línea base. Dice, el hiper de línea base es un punto de partida profundo y amplio para el proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos. Y ya lo decía, ¿no? Esto debe estar publicado en todos los frentes de trabajo, ¿no? Y aquí tenemos el proceso, actividad, las tareas, los peligros, riesgos, las medidas de control, ¿no? Evaluación de riesgo inicial, evaluación de riesgo residual, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, este hiper de línea base elaboramos al inicio, ¿no? Hay que actualizarlo cada año o cuando hay necesidades de actualizarlo, ¿no? Por ejemplo, un accidente mortal, ¿ya? Entonces mínimo al año, mínimo se actualiza cada año, ¿no? Entonces, ¿qué es el hiper de línea base, ¿no? En este hiper de línea base están identificados todas las actividades, todas las tareas que realizamos, todos sus peligros, todos sus riesgos. Entonces, el área de planta debe tener su hiper de línea base, mina debe tener su hiper de línea base, geología su hiper de línea base, medio ambiente, proyectos, todos su hiper de línea base. Es el punto de partida, ¿no? Entonces, ¿quién ha identificado los peligros? Los especialistas han identificado. Esto también le llamamos, ya lo han reconocido, lo han mapeado todas las tareas que realizamos. ¿Ya? Entonces, el anexo 7 es del hiper continuo, ¿no? Proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus impactos, ¿no? Esto ya lo vimos, esta definición. Aquí estamos viendo el hiper-C continuo. Continuo indica porque hay que identificar continuamente los peligros. Entonces aquí usted pone la tarea, evalúa los riesgos. Fíjese, este hipercontinuo prácticamente, si usted tiene alguna duda, ¿no? E identifica un peligro, cuáles son los riesgos, cuáles son los controles. Si tiene alguna duda, revise el hiper de línea base. Ese hiper de línea base tiene que estar en todos los frentes de trabajo, ahí publicado. En mina, por la humedad, las condiciones subterráneas no se puede, pero debe estar en una mica, en un folder, ¿no? En los frentes de trabajo. Usted agarra, evalúa el hiper de línea base y ahí ya están identificados para cada peligro, ya están identificados cuáles son sus medidas de control. Entonces, revisar el hiper de línea base para hacer un correcto hiper-C continuo. Las necesidades del hiper-C continuo.
¿Qué es lo que hacemos todos los días? Identificamos los peligros que nos rodean, evaluamos los riesgos, determinamos los controles y continuamos trabajando. ¿eh? Continuo se dice porque es continuo. No solamente es el hiper C, realizarlo antes de efectuar mi tarea, ¿no? 7 de la mañana, 8 de la mañana, no. Usted puede realizar ese hiper después también, a las 10, tal vez 2 de la tarde, es continuo. Por eso el reglamento nos dice es identificar los peligros antes de elaborar la tarea y continuamente, ¿no? En todo el proceso de la tarea. ¿Ya? Y más aún si trabajamos en mina. En mina los peligros son cambiantes. ¿Ya? Entonces realizan el hiper antes y durante el proceso, el hiper continuo. Aquí estamos viendo los criterios para la evaluación de riesgos. Este está en su formato 7, la matriz de evaluación de riesgos. Entonces, en la parte reversa de ese formato de la hoja, usted va a encontrar estas dos tablas, en el cual nos indican, ¿no? Los criterios para poder usar correctamente esta matriz de evaluación de riesgos. Y aquí lo estamos viendo. Esto está dividido en 5 filas por 5 columnas, ¿no? En las filas está la severidad, en las columnas la frecuencia. Entonces el color rojo que dijimos es un riesgo alto, el cual no es aceptado por nuestra organización, por nuestra empresa, no lo acepta. ¿Y qué decía, no? Si no se puede eliminar, ese riesgo, ese alto riesgo se convertía en un riesgo inherente, o sea, se paraliza el trabajo, se debe paralizar. Pero si usted ha determinado los controles y baja este color amarillo, riesgo medio, esto sí es tolerado, esto sí no se acepta para mercancía, ¿no? Color amarillo, riesgo medio, por supuesto con las medidas de control. Y el riesgo de color verde, pues es el riesgo ya más remanente, el mínimo, y es lo mejor, ¿no? Si llegamos a este color verde, un riesgo bajo. Muy bien, señores, hemos llegado al final de este curso. Solamente recomendarles, si tienen alguna duda al respecto, pueden consultar a su supervisor inmediato, a los ingenieros de seguridad. Bien, conmigo hasta la próxima. Cuídense.